Ahora bien, sé lo que estáis pensando. ¿Y en cuánto se reduce el consumo? Pues vamos a verlo. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Chuza Digital. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo conectar un ESP32 a nuestra red usando Thread en vez de Wi-Fi. Y todo gracias a SP-Home. Como muchos ya sabréis, existen multitud de modelos de ESP32. Entre ellos tenemos algunos con compatibilidad con Zigbee y Thread, siendo el ESP32C6 uno de los más interesantes, ya que soporta Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee y Thread. Todo en una sola placa, y con un precio que ronda entre 3 y 10 euros, según el modelo. Pues bien, aunque muchos llevamos años esperando que SP-Home añadiera soporte para Zigbee, finalmente el elegido ha sido Thread. Gracias al componente OpenThread podremos conectar nuestro ESP32 a la red y usarlo exactamente igual que si estuviera conectado por Wi-Fi. Home Assistant lo detectará automáticamente, podremos controlar sensores y botones y todo sin ningún tipo de diferencia. Incluso podremos actualizar el firmware de forma inalámbrica, aunque yo aviso de que es bastante lento, sobre todo si lo comparamos con Wi-Fi. Pero bueno, lo que es. La única diferencia está en la configuración inicial, donde tendremos que indicar los datos de nuestra red Thread en vez de la de Wi-Fi, como es lógico. Aparte de eso, el funcionamiento será prácticamente idéntico. Y antes de que preguntéis, no, esto no convierte nuestro dispositivo en Matter, ni podremos integrarlo directamente en Alexa o Google Home. Thread es simplemente un protocolo de comunicación inalámbrica, igual que los dispositivos Wi-Fi no tienen por qué ser Matter, aquí pasa lo mismo. En este caso hablamos de un dispositivo SP-Home que, en lugar de usar Wi-Fi, utilizará Thread, pero seguirá dependiendo de Home Assistant para controlarlo. ¿Qué necesitaremos para usar Thread en un ESP32? Pues lo principal es un modelo compatible, como puede ser el C6 o el H2. Aunque aviso, el H2 no tiene Wi-Fi, solo Thread, Bluetooth y Zigbee. Y tener configurada nuestra red Thread, tal y como expliqué en un vídeo anterior. Os dejo en la descripción enlaces a placas compatibles y el vídeo donde explico cómo montar la red. Una vez tengamos todo listo, podremos pasar a configurarlo. Bien, lo primero será ir a Home Assistant, SP-Home y creamos un nuevo dispositivo. Vamos a llamarlo Thread. Pulsamos el siguiente, conectamos y seleccionamos nuestro dispositivo. Cuando termine de instalarse, pulsamos en editar. Y como vemos, nos ha creado la configuración normal, la de siempre. La única diferencia es que aquí indica que es un ESP32C6, ya que es el modelo de la placa, pero por lo demás es todo igual. Lo que debemos hacer es eliminar toda la configuración de Wi-Fi. En este caso quitamos este bloque y quitamos también el portal. Ahora debemos configurar OpenThread. Para ello escribimos OpenThread y aquí nos va a pedir una serie de datos que son muchísimos y que nadie conoce. Podríamos rellenarlos todos o podríamos usar la versión corta que es el TLV. Pero claro, este valor tampoco lo conocéis. Así que lo único que tenemos que hacer es ir a configuración, abrimos otra pestaña, vamos a dispositivos y servicios, pulsamos en Thread y en nuestra red pulsamos en este icono. Y aquí nos aparece. Copiamos este chorizo y lo pegamos. Ahora lo único que nos indica es que nos falta activar el IPv6. Para ello escribimos network enable IPv6 a true. Y con esto ya tenemos configurado OpenThread. Vamos a crear un sensor de prueba de tipo template, nombre aleatorio, intervalo de actualización pues cada 10 segundos y vamos a hacer que devuelva un número aleatorio. Y así ya tenemos un sensor. Pulsamos en instalar, indicamos configurado este equipo y conectamos. Bien, ya termina de instalarse, me aparece como online. Ahora pulsamos el log de forma inalámbrica y aquí podemos ver que está conectado a Thread. Si por un casual aún aparece que sigue conectándose a la Wi-Fi, es porque Google Chrome os está mandando el mismo archivo una y otra vez. Tiene algún tipo de caché que da problemas. En este caso tenéis que borrar la caché de Google Chrome y volver a flashearlo. Eso solo pasa cuando lo enviáis por USB. De forma inalámbrica no pasa. Una vez tengamos claro que está en Thread, ya podemos añadirlo. Pulsamos en Close. Si no lo detecta automáticamente, solo tenemos que ir a Configuración, Dispositivos y Servicios, Añadir integración.
buscamos Speedhome y ponemos el nombre, en este caso thread.local. Pulsamos en enviar y listo. Y aquí tenemos nuestro dispositivo, con un sensor aleatorio que, como veis, va cambiando. Y puedo actualizarlo a partir de este momento por OTA. Ahora podemos configurar, por ejemplo, un LED, la placa trae un LED RGB, RGB8, el número de LED tiene 1 y el chipset es el 12. Le ponemos nombre LED, indicamos el orden RGB y pulsamos en instalar. Indicamos de forma inalámbrica y se va a instalar a través de Thread. Es un poco más lento, pero funciona igual. Bien, después de 3 minutos se ha terminado de flashear, pulsamos en Stop y podemos ver cómo está actualizado. Dispositivos y servicios, Speedhome. Aquí tenemos nuestro LED. Que podemos controlarlo como cualquier otro, funcionando perfectamente. Como veis, solo hay que quitar el Wi-Fi, poner OpenThread y activar el IPv6 y ya estaría, no hay que hacer nada más. Ahora bien, sé lo que estáis pensando. ¿Y en cuánto se reduce el consumo? Pues vamos a verlo. Bien, aquí tengo las dos placas corriendo exactamente el mismo programa, solo cambia que usar Wi-Fi o Thread. Primero voy a conectar la blanca, que es el Thread, y vemos que tengo un consumo de 0,78 amperios, lo que equivale a 0,4 vatios. Por debajo de medio vatio está bastante bien. Lo interesante es que el consumo es muy estable, prácticamente no varía nada. Hago una pequeña variación, pero mínimo. Desconectamos y ahora vamos a conectar la placa roja, que es la de Wi-Fi. Vemos ahí como el consumo se dispara, lo cual está dentro de lo normal. Pero ahora va bajando y ronda los 0,4, 0,5, va variando por ahí. Lo cual se queda en torno a 0,20, 0,30 vatios. Pues resulta que aunque el consumo de Wi-Fi es algo inestable, de media consume menos que Thread. ¡Se equivoca! ¡Y usted y todo este sistema está equivocado! ¡Ay! Tranquilo, esto tiene una explicación. Ahora mismo la implementación de OpenThread de Speedhome no está completa. Le falta el modo de ahorro de energía, que es precisamente lo que hace que consuma poco. Ese modo permite apagar la antena durante unos segundos, reduciendo muchísimo el consumo, y encenderla solo en el momento justo para enviar o recibir datos. El router fronterizo esperará que el dispositivo se active, así que no se pierde información. Además, hay otro detalle, la mayoría de los SP32 utilizan Wi-Fi 4, que no tiene nada que ver con que usen las 2,4 o las 5 GHz, mientras que el SP32C6 utiliza Wi-Fi 6, que trae un sistema de ahorro parecido al de Thread y ya está bien implementado. Por eso, si comparamos con un SP32C3, por ejemplo, veremos que el consumo es bastante similar a los de Thread. Así que, cuando se complete la implementación del modo ahorro, deberíamos notar una reducción considerable de consumo, pero por el momento toca esperar. Quiero aclarar que el consumo que he estado mostrando es de toda la placa, incluyendo reguladores de tensión, el USB y etc. Si usáis placas pensadas para batería, el consumo será menor, pero como la comparación es entre Wi-Fi y Thread en las mismas condiciones, no sirve. Seguro que algunos todavía estéis pensando, pero ese tiempo de apagado va a hacer que el dispositivo vaya lento. Pues ese tiempo es configurable y dependerá de la urgencia que lo que necesitamos que responda a nuestro dispositivo. Si es un sensor de temperatura, pues nos da igual que tarde 2 o 3 segundos más. En el caso de que sea un relé, necesitamos que actúe lo antes posible, así que podremos configurarlo de entre varios segundos a unos pocos milisegundos. Y la otra pregunta que tenéis, ¿y qué pasa con Zigbee? La implementación de Thread no afecta a Zigbee más allá de añadir soporte para las placas H2 y C6. El principal problema de Zigbee es que usa su propio protocolo, y esto requiere rehacer muchísimas cosas de las que utiliza Speedhome. De hecho, existe un proyecto experimental para usar Zigbee en Speedhome, pero es más una prueba de concepto que algo útil realmente. Si os interesa, podría hacer un vídeo probándolo, pero ya os aviso de que está muy verde. En fin, os dejo por aquí otros vídeos sobre Speedhome para que le echéis un ojo. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.